Bueno, chicos, buenos días para todos en general. Antes de empezar con el tema que vamos a ver en la clase de hoy, sí, les voy a dar ya las pautas y fecha de entrega y de qué se va a tratar el trabajo práctico, sí, que va con nota en este cuatrimestre. Bueno, es el trabajo práctico similar como hicimos con la materia de deportes olímpicos, sí, que va con nota el trabajo más el examen final, y bueno, eso se promedia y después se saca la nota del cuatrimestre, más algunos trabajos que hagamos así semanales, quizás seguramente. Con respecto a lo que va a ser el trabajo práctico, sí, esta ocasión, vamos a poner en esta ocasión el trabajo práctico va a ser individual, ¿sí? Van a tener que hacerlo el trabajo individual, no van a tener que exponerlo como fue el cuatrimestre anterior, ¿sí? Solamente van a tener que presentarlo, y el tema, digamos, principal en torno a lo que va a girar va a ser cómo se fueron desarrollando los distintos deportes, ¿sí? Mientras fue transcurriendo la pandemia, ¿sí? La pandemia del coronavirus. Ustedes van a tener que elegir un deporte determinado y, bueno, explicar o contar cómo fueron transcurriendo ese deporte, tanto a nivel mundial como a nivel del país, ¿sí? Ya puede ser básquet, fútbol, vóley, tenis, bueno, handball, el deporte que ustedes elijan, lo pueden trabajar y, bueno, y presentar. Cualquiera que les vaya surgiendo las dudas me van avisando. La fecha de entrega del trabajo va a ser el jueves 28 de octubre, ¿sí? Tienen un tiempo bastante prudencial como para poder hacerlo. Justo ese jueves nos tocaría, si seguimos con el tema de las burbujas y de esta manera virtual, bueno, ese jueves nos tocaría con ustedes que es la burbuja 1. En caso de que se mantenga la virtualidad en esa fecha, lo van a mandar por mail, como fue el cuatrimestre anterior. Y si llegamos a tener la suerte y la oportunidad de volver al instituto con todas las materias, bueno, tendrán que presentarlo obviamente escrito al trabajo práctico, sí, en computadora, obviamente. ¿Qué más? Bueno, consiste el trabajo, sí, como tendrá más o menos como mínimo entre 5 y 10 carillas de extensión, como máximo. El armado sería similar al anterior, ¿sí? Va con una portada donde va los datos de cada uno de ustedes, el nombre de la materia, el tema que eligen, la fecha de entrega. Después va todo el desarrollo del trabajo y la última hoja, la última carilla, perdón, la dejan para la bibliografía. Previo a la bibliografía, si ustedes quieren, le pueden agregar una carilla de imágenes, de todas las imágenes que ustedes consigan del trabajo, o si no, pueden ir mechando esas, no sé, 3, 4 imágenes que les entran en una carilla, mechándolas a lo largo del trabajo, ¿sí? Eso queda a libre elección de ustedes. ¿Qué más? Bueno, sería el tamaño de la letra para el desarrollo, ¿sí? del trabajo, sería un tamaño 12, la fuente Calibri, y tanto para
los títulos o subtítulos que ustedes quieran dividir el trabajo, pueden cambiarle, pueden aumentarle el tamaño de la letra o cambiarle la fuente también. Ahí sí le pueden agregar algo distinto. Bueno, ¿qué más? Lo que yo les voy a ir pidiendo a medida que ustedes vayan pensando, ¿sí? O si quieren ahora, o cuando terminemos la clase, o después en la semana me van mandando por el WhatsApp o por el mail, el deporte que ustedes pensarían, ¿sí?, desarrollar para el trabajo práctico. En lo posible, digamos, que sea variado, ¿sí? Que no sean todos, por ejemplo, todos básquet, o todos tenis, o todos fútbol, ¿sí? Más o menos. Sé que, por ejemplo, bueno, hoy en día somos 11, seguramente si elegimos entre fútbol, básquet, tenis, handball y vóley, que quizás son los más conocidos, o automovilismo también, eh, seguramente habrá algún deporte que se repita, pero bueno, tratemos de que sean los menos, ¿sí? Profe, Sí, Zair, te escucho. yo ya le digo de ahora, yo voy a hacer boxeo. Boxeo, bueno, dale, ahí te anoto. Zair, entonces, boxeo, genial. Dale, gracias. Profe, Sí, yo hago natación. vale, genial, Martiniano. Acá. Natación, perfecto. Para que tengan en cuenta también, si depende obviamente de los deportes que van eligiendo, pueden incluir obviamente los Juegos Olímpicos, ¿sí? Porque estuvieron dentro de lo que sería la pandemia, y obviamente se desarrollaron durante la pandemia de los Juegos Olímpicos, y bueno, obviamente el deporte que ustedes eligen pueden tocar también el tema de los juegos, del deporte en los Juegos Olímpicos. Así que bueno, cualquier cosa, el resto, bueno, mientras lo va pensando, meditando, después me va avisando. No sé si alguno quiere hacer alguna otra consulta, si les quedó alguna duda con respecto a la realización del trabajo, o si más o menos está todo claro. Bien. Vamos entonces ya con lo que sería el tema de la clase de hoy. Cualquier inquietud que les surja del trabajo práctico me van avisando, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Recuerden, la primera clase vimos más general, ¿sí? Lo que fue la historia del deporte, cómo comenzaron los primeros momentos del deporte, las distintas características del deporte, los distintos deportes que hay, de salud y beneficios con respecto al deporte. Y hoy ya nos vamos a ir centrando en distintos hechos históricos que fueron transcurriéndose en el deporte, relacionados con la historia, ¿sí? A medida que fue avanzando la historia en el tiempo, hechos relacionados con el deporte. En este caso, vamos a ver que algo muy por arriba tocamos cuando vimos deportes olímpicos. Vamos a ver, el tema de hoy es por qué terminaron los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? Ese sería, digamos, lo que sería el título de hoy. Recuerden siempre, ustedes pueden ir tomando nota o apunte de lo que vamos charlando en la clase, me van preguntando, no hay ningún problema. Y al finalizar, en el transcurso del día, yo les subo el apunte al grupo para que lo tengan, sí, completo al apunte de hoy. Entonces, bueno, les decía, ahí está, con ingresar Joaquín Misana. Vamos a ponerle presente. Bueno, entonces les iba comentando, vamos a ver el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué finalizaron los Juegos Olímpicos antiguos? Vamos a ver que tuvieron una relación directa con lo que sería la política y la religión en ese momento, ¿sí?
Entonces, bueno, para comenzar, sí, recordemos que los Juegos Olímpicos antiguos se realizaban en lo que era la antigua Grecia, ¿sí? Tenían un periodo de 4 años entre cada Juego Olímpico, lo mismo que hoy en día, ¿sí? Se empezó a realizar en el año 776 a.C. y generalmente lo que se realizaba, ¿sí? Lo que consistía esos Juegos Olímpicos eran competencias atléticas con el fin de venerar a los dioses, ¿sí? En particular a Zeus, que era el máximo dios de los griegos, y el resto también de los dioses de la antigua Grecia. Para hacer una comparación, sí, que es similar a lo que transcurre hoy en día con los Juegos Olímpicos, quizás a veces escuchamos mientras se están desarrollando los Juegos Olímpicos que se dicen en la tele o en los distintos medios, Olimpiadas, ¿sí? Cuando se transcurren los Juegos Olímpicos no son las Olimpiadas. Lo que es el término Olimpiada, quizás algunos ya lo saben, es el periodo que transcurre entre un juego, que finaliza un Juego Olímpico y empieza el otro, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora, de acá a París 2024, ya estamos en la Olimpiada, ¿sí? En el periodo de Olimpiada. Y cuando transcurren los Juegos Olímpicos, dichamente se llaman Juegos Olímpicos, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre esos términos. Entonces, bueno, volvemos a los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? Se realizaban entre los meses de julio y agosto, ¿sí? La misma época generalmente que hoy en día, y durante ese tiempo, como la mayoría de los que competían eran soldados griegos, y en esa época transcurrían muchas guerras, entonces mientras lo que duraba el Juego Olímpico, sí que en principio empezó siendo de un día, después se agregó a 3 días, a 5, a una semana, hasta llegar a los 15 días. Lo que se conocía era como tregua o paz olímpica, ¿sí? Durante ese periodo que transcurría ese Juego Olímpico, se detenía la guerra para que aquellos soldados griegos pudieran participar del evento y bueno, así transcurría los Juegos Olímpicos antiguos en una paz o tregua olímpica. Entonces, ya para ir entrando en lo que fue el fin de los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? Estos se disputaron durante más de 1000 años, ¿sí? Recordemos que comenzaron en el 776 a.C. y su última realización fue en el año 393 después de Cristo. ¿Sí? Ahí es cuando van a ser suspendidos los Juegos Olímpicos antiguos. Luego recordemos que se retomaron después de 1500 años, en lo que hoy conocemos como Juegos Olímpicos modernos, con el barón Pierre de Coubertin, en Atenas 1896, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, decíamos, el 393 después de Cristo fueron los últimos Juegos Olímpicos, pero todo comenzó a declinar, sí, unos 200 años antes, ¿sí? En el año 146 después de Cristo, la ciudad de Grecia fue invadida por el Imperio Romano, ¿sí? Luego de, les voy a escribir acá en el chat, la batalla de Corinto, ¿sí? Así se llamó esta batalla donde los romanos derrotan a los griegos y tras esa batalla de Corinto invaden la ciudad y toman lo que sería la antigua Grecia, ¿sí?
Entonces, esta ciudad de Grecia es completamente destruida, los hombres fueron asesinados y las mujeres y niños vendidas como esclavos, ¿sí? A partir de lo que fue esta batalla y de esta invasión romana sobre Grecia, es donde las tradiciones griegas comienzan a declinar paulatinamente, incluidas los Juegos Olímpicos, como vamos a ver ahora, ¿sí? A pesar, digamos, que se mantuvieron por 250 años más o menos, ¿sí? Porque desde el 146 hasta el 393 transcurrieron casi 250 años que se mantuvieron los Juegos Olímpicos, pero fueron modificándose en su significado, ¿sí? Hasta que finalmente van a ser suspendidos. Como yo les decía, los Juegos Olímpicos antiguos tenían la misión de venerar a los dioses, ¿sí? Consistían más en una ceremonia religiosa de los griegos, y cuando Roma invade Grecia, los romanos, como bien sabemos, ellos creen en el cristianismo, en una única religión, entonces empiezan digamos, a profesar su religión, a imponer esa religión sobre los griegos, y van declinando todas estas tradiciones griegas. Entonces, los Juegos Olímpicos no fueron la excepción y empiezan a ser, digamos, instrumento de veneración y propaganda de los emperadores romanos, ¿sí? Entonces, ya los Juegos Olímpicos antiguos en Grecia, que se disputaban en Grecia, no son para venerar a los dioses griegos, sino más bien a los emperadores romanos, y se utilizaban también como propaganda, digamos, de ese emperador. Básicamente, si vemos si hacemos una comparación entre el año, digamos, 146 después de Cristo, 200 y 300, casi 400 después de Cristo, ¿sí? Si sumamos más o menos 1500 años después, que llegamos a 1936, ¿sí? Se recuerdan los Juegos Olímpicos que se disputaron en Berlín, perdón, con Hitler a la cabeza, que se utilizaron como propaganda del nazismo en ese momento. Si vemos que 1500 años para atrás, los Juegos Olímpicos, que eran producidos, digamos, por los romanos, tenían más o menos básicamente el mismo significado, ¿sí? Se utilizaron con esas condiciones, ¿sí? Entonces vemos que siempre, generalmente en algunas situaciones, los deportes son utilizados como propaganda para distintos hechos, ¿sí? Políticos, religiosos, sociales, bueno, para distintos eventos. Continuando con lo que van a ser la suspensión definitiva de los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? El emperador romano, en ese momento que va a decretar la suspensión de los Juegos, es Teodosio I. Teodosio I. Ahí se los escribo en el chat para que lo tengan. Este emperador romano, sí, decreta el 27 de febrero del año 380, sí, ya después de Cristo, obviamente, que se adopta oficialmente como única religión del imperio el cristianismo, ¿sí? Entonces los griegos deben adoptar esta religión también como única, ¿sí? En lo que se llama el decreto que impuso este emperador en el año 380, ¿sí?
también, si queremos hacer una comparación de lo que es hoy en día, ¿sí? Si ya casi 1800 años atrás se dictaban decretos, hoy en día también muchas veces algunos gobiernos realizan decretos que imponen a la gente, ¿sí? Como vemos hoy en día. Volviendo, digamos, para atrás en el tema que estábamos charlando antes, sí, entonces aquellas manifestaciones religiosas que no profesaban, ¿sí?, lo que sería el culto monoteísta, ¿sí?, que era de una sola religión, debían ser abolidas, ¿sí? Todas aquellas manifestaciones que profesaban los griegos y indicaban que adoraban, digamos, a más de un dios, tenían que ser abolidas, incluidas los Juegos Olímpicos. Sin embargo, recordando que fue el decreto del año 380, ¿sí?, los Juegos Olímpicos se lograron mantener 13 años más, hasta que finalmente, digamos, en el año 393, que es cuando se celebra la última edición de los Juegos Olímpicos, este emperador romano, Teodosio I, sí, dicta un nuevo decreto donde finalizan completamente todas las tradiciones paganas, ¿sí?, que no profesaban la religión del cristianismo. Entonces, incluido obviamente los Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces, ese fue, digamos, el fin de los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí?, que por el decreto en el año 393 se terminaron suspendiendo, sí, finalmente. Para tener, digamos, como referencia, sí, fueron 293 ediciones consecutivas que se realizaron desde el año 776 a.C. y hasta el 393 después de Cristo. ¿Sí? Más de 1000 años consecutivamente que se fueron realizando estos famosos Juegos Olímpicos antiguos. Entonces, para ir, digamos, reflexionando, ¿sí?, hacer una reflexión en cuanto a lo que fue este fin de estos Juegos Olímpicos antiguos, sí, es que como una tradición, ¿sí?, un evento tradicional que hoy en día, por suerte, lo podemos disfrutar a aquellos que nos gusta el deporte, y a nivel mundial, sí, también tienen una magnitud bastante importante, como podemos ver en ese momento, la religión, ¿sí?, fue el poder que tenía en ese momento la religión sobre el resto de los otros, digamos, poderes, y era mucho más fuerte que la política que en ese entonces. Igualmente transcurrió la religión. Hoy en día quizás la religión en el deporte no tiene tanta influencia, sí, pero en ese momento fue fundamental la religión para poder, digamos, finalizar con un evento tradicional, sí, que se disputó, digamos, durante más de 1000 años, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer un cierre, digamos, ¿sí?, recordemos que luego de estos juegos que se realizaron en el 393 después de Cristo, pasaron más de 1500 años hasta que se volvieron a poder disputar en lo que son los Juegos Olímpicos modernos, ¿sí?, llamados de esta manera, en el año 1896 en Atenas, por el barón Pierre de Coubertin, y bueno, y hoy en día no tienen los juegos un significado religioso, ¿sí?, sino que reúne
más, digamos, socialmente y culturalmente a todos los hombres y países, hombres y mujeres de los distintos países que componen el mundo, y obviamente la motivación que tienen es la competencia deportiva, ¿sí? Más allá que obviamente siempre no fue literalmente así, desde el primer Juego Olímpico moderno hasta el último de Tokio. eh, Ojalá que pudiera ser que solamente se dediquen a lo que sería la competencia deportiva, pero siempre va a tener otros relieves, ya sean políticos o sociales o quizás culturales también, donde no se disfrutará así meramente del deporte. Quizás hoy en día no tanto. Anteriormente sí, hemos visto los juegos que fueron boicoteados por las guerras que mantenían la Unión Soviética y Estados Unidos, bueno, los juegos de Hitler que fueron propaganda del nazismo, los juegos que fueron suspendidos por las distintas guerras mundiales que se fueron, que se realizaron, ¿sí? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y bueno, distintos hechos políticos que fueron transcurriendo y hoy en día es como que se realizan sin tantos, digamos, sin tener tantas situaciones en contra. Así que bueno, ese sería más o menos lo de la clase, sí, lo del tema de hoy, de cómo fue esta finalización de los Juegos Olímpicos antiguos y, como vemos, la relación que hubo del deporte con la política y más que nada la religión en ese momento, ¿sí? Más que nada la religión. Ya para cuando nos volvamos a encontrar dentro de 15 días, ¿sí? Si Dios quiere, vamos a ir avanzando en el tiempo y ver otros distintos hechos también relacionados del deporte con la historia, ¿sí? Vamos a ir avanzando con el tiempo. Así que bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, algo que les haya quedado sobre el tema que vimos hoy. Escucho cualquier inquietud que tengan, o si alguno más decidió el tema que va a ser para el trabajo práctico. Profe, yo tengo casi decidido, pero capaz cambio. Mi idea es hacer de automovilismo. Sí, bueno, así una cosa, Alejo, pensalo. Lo que pueden hacer si quieren es por ahí buscar esta semana información de algún deporte que tengan pensado, y si ven, dicen, no, por ahí voy a estar medio corto o no consigo demasiado, agarran y bueno, dicen, no, prefiero hacer esto otro, por ahí buscan información de dos deportes y ven por ahí que consiguen más de uno que del otro y realmente finalizan realizando Claro. el que consiguieron más. Claro, sí, sí, justamente yo me puse a pensar por qué puntos podría, digamos, Sí, ir hablando. Pensé perfecto. automovilismo, pandemia y tengo de qué hablar, así que si me decido, de última te lo confirmo, pero eh, Dale, no creo que tenga muchos problemas. dale, Alejo, no hay problema. Ya les digo, igual para el resto también. Piénsenlo durante esta semana y cualquier cosa me envían por mensaje de WhatsApp, me dicen, profe, yo elijo tal deporte, listo, queda anotado y ya lo pueden ir realizando. Después podrá, Inclusive, profe, repasar de nuevo las características, digamos, trabajo de tan sí, página, letra tal y la consigna clarita, si la anoto. dale, ahí la digo, sí, porque justo creo que Joaquín Misana también había ingresado tarde cuando ya les había explicado, así que no hay problema, lo vuelvo a repetir. Eh, Fecha de entrega 28 de octubre, ¿sí? Que es justamente un jueves que nos tendríamos que encontrar en la virtualidad.
Si es que seguimos por Zoom, lo mandan por mail. Si ya volvemos todos al instituto, sí, con las clases en el aula, lo entregan a mano. Más o menos serían como mínimo entre 5 y 10 carillas, ¿sí? O sea, de 5 a 10 carillas tendría que tener el desarrollo del trabajo. Pueden utilizar, digamos, una carilla con imágenes, más o menos 4 imágenes, 3, 4, 5 como mucho, o si no, esas imágenes incluirlas durante el trabajo. Eso lo ven de acuerdo a como ustedes creen que les quede mejor. Y una carilla, esa, digamos, la de las imágenes, está incluida dentro de las 10, ¿sí? Y la última, que no está incluida dentro de las 10, sería para la bibliografía, ¿sí? La bibliografía de acuerdo a dónde sacaron la información. La primera carilla sería para la portada o carátula, donde van sus datos, los datos del trabajo, la materia, la fecha de entrega, bueno, todo lo que, como ya hicieron en el cuatrimestre anterior, perdón, y la letra. Para el desarrollo sería tamaño 12, la fuente Calibri, y si ustedes quieren agregarle subtítulos o títulos, pueden cambiarle el tamaño de la letra, obviamente una letra más grande, un subrayado, una negrita, y un tamaño de fuente distinto, ¿sí? O sea, el que ustedes elijan. Para el desarrollo, Calibri 12. Para títulos y subtítulos, el que ustedes elijan, no hay ningún problema. ¿Se entendió ahí más o menos, Alejo? Sí, profe, espectacular. Ahí estaba anotando, por eso no. Dale, tardé un dale, poco en no hay decir. problema. Sí, ya Igualmente, está, ya está. perfecto. Igualmente, cualquier inquietud que les surja, sí, me avisan, me van consultando en la semana. Así que bueno, no sé si alguno más quiere hacer alguna otra consulta. Igualmente, yo, bueno, con el tema de hoy, ya les digo, en el transcurso del día se lo subo al grupo de WhatsApp para que lo tengan y lo vayan juntando con el apunte de la primer clase, ¿sí? Así que bueno, si no hay más consultas que tengan para hacer, espero sus mensajes del trabajo, del deporte que van a elegir. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos encontrando dentro de 15 días para otra nueva clase, ¿sí? Chicos, cuídense, ¿sí? Saludos y bueno, nos estamos viendo. Dale, profe, buen día. Chao, chicos. Igualmente, nos vemos. Nos vemos.